buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la semana número 1, en donde vamos a revisar un poco las indicaciones para trabajar la actividad número 2. La actividad número 2 de la semana número 1 trata de el trabajo realizado sobre la creación del artículo. Este artículo que ustedes van a crear como resultado del diplomado está en relación con el trabajo que ustedes realizaron en el módulo 4. Para eso tenemos que remontarnos a leer y entender sobre las orientaciones didácticas de la semana 3 del módulo 4. Tengo aquí las orientaciones didácticas de la semana 4 del módulo 4, en donde ustedes realizaron la elaboración del PAP. Ahora, para repasar esto, vamos a revisar lo que hasta el momento ustedes tienen que haber trabajado. Y nos vamos a ir directo a los criterios de evaluación. En ese momento, en el módulo 4, ustedes tenían que haber realizado una lectura de la realidad en el contexto educativo. De esa lectura, tenían que haber elegido un título para su trabajo, posible título para su ensayo o su artículo. En él tenían que reflejar una problemática, y esta problemática debía estar relacionada con el uso de programas tecnológicos y TIC en los procesos pedagógicos. Quiere decir que ustedes como docentes, algunos en ejercicio y otros no, pero al ser docentes ya pueden plantearse como tema de investigación el uso de programas tecnológicos y TICs. Porque si no tenemos la vivencia de ser maestros, hemos tenido la vivencia de ser estudiantes. Por lo tanto, podemos sacar conclusiones de este tema. Entonces, usted tuvo que buscar un contexto, una realidad, y ha tenido que, en esa realidad, analizar cómo están usando los programas tecnológicos. Yo creo que cada uno de ustedes ha elegido como contexto una unidad educativa. Entonces, se ha tenido que plantear muchas interrogantes acerca de cómo es que se están utilizando los programas tecnológicos en una determinada unidad educativa. Entonces, para hacerlo, usted ha tenido que plantearse objetivos, un objetivo general y varios objetivos específicos. Y esto es muy importante, que usted haya planteado correctamente sus objetivos generales y específicos. ¿Por qué? Porque de estos objetivos es que se van a desprender sus técnicas e instrumentos de la investigación. Entonces, tiene que haber una coherencia entre el objetivo que yo planteo y el instrumento que voy a aplicar para responder a este objetivo. Entonces, lo primero, hasta este momento, cada uno de ustedes tiene un tema de investigación, un contexto en donde va a estudiar este problema relacionado sobre los programas tecnológicos en los procesos pedagógicos. Y además usted tiene un objetivo general y varios objetivos específicos. De acuerdo a eso, usted eligió diferentes técnicas e instrumentos. Ese es el momento hasta ahora. Entonces, estamos en la etapa del PAP.
lo que ustedes han realizado es la lectura y análisis crítico del contexto. Han descrito la problemática y su tema de investigación. Han definido objetivos, han elegido una metodología, han elegido estrategias y técnicas e instrumentos que van a aplicar ustedes en su investigación. Ahora, es muy importante que estos instrumentos que usted ha elegido le permita que haya espacios en donde la gente pueda manifestar los conocimientos que tiene. Es por eso que se vale las entrevistas, en donde yo pueda escuchar al otro, recolectar la información. Y todos estos instrumentos que yo apliqué tienen el objetivo de que tienen que generarme conocimiento, generarme datos que pueda revisar y que después pueda analizar. Entonces, toda la información que nos den estos instrumentos, nosotros vamos a organizarlo, a analizarlo y vamos a redactar nuestro artículo. Entonces, me imagino que en el módulo 4 ustedes ya realizaron la descripción del contexto, que es muy fácil, el contexto de nuestra unidad educativa, donde se encuentra, hay acceso al internet, tienen equipos propios, tienen wifi, y eso va a depender del contexto cultural, económico, social, en el que nuestra unidad educativa está incluida. Entonces, a usted se le ha dado información amplia para que usted revise y según eso usted pueda generar los procesos de investigación. Entonces nos dice, seleccionar los textos correspondientes a un año de escolaridad según su área. Cada texto corresponde a una unidad educativa, que puede ser pública o privada. Los textos seleccionados deben corresponder al mismo año. Eso ya eran explicaciones que a ustedes les dieron en un módulo anterior. Lo que me interesa aquí es la última parte. Usted ha tenido que formular sus objetivos generales y específicos, ha justificado la investigación y ha tenido que redactar la metodología que va a utilizar y ha creado sus propias herramientas. ¿Cómo es que se crean estas herramientas? Usted tiene un objetivo general. Este objetivo general va a desarrollarse a través de objetivos específicos, que de seguro por lo menos tiene que ser mínimo 3. Ahora, fíjense, estos objetivos específicos que yo tenga tienen que estar alineados a un instrumento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, determinar la cantidad de estudiantes que tienen celular, si yo quiero determinar la cantidad de estudiantes que tienen celular, ¿cuál va a ser mi instrumento? Bueno, mi instrumento a lo mejor puede ser una encuesta. Ya. Entonces, esto quiere decir que de acuerdo a mi objetivo específico, yo voy a desarrollar un instrumento que me permita medir el objetivo específico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, con el mismo objetivo, si mi objetivo es determinar la cantidad de estudiantes que tienen equipo celular, no puedo utilizar una entrevista, ¿no? Como técnica. ¿Por qué? Porque la entrevista va a ser muy desgastante. No puedo entrevistar a los 200 estudiantes que tengo. Entonces, este ejemplo es para que entendamos que, de acuerdo a nuestro objetivo, tenemos que elegir nosotros nuestros instrumentos. Ahora, de repente, en un objetivo específico, yo tengo, por ejemplo, no sé,
conocer datos referenciales de la unidad educativa. Es solo un ejemplo. En ese objetivo, recién ya la entrevista me viene a ser útil, porque quien maneja la información que yo quiero lo tiene una persona, ¿ya? O lo pueden tener dos. Entonces, cuando la cantidad es poca, entonces puedo realizar una entrevista, porque la entrevista me permite esa fluidez de intercambio de información. Sin embargo, en mi otro objetivo, como solo quería determinar la cantidad, no necesito ese contacto y basta con una encuesta. Ahora, muchos se comunicaban conmigo y me decían, pero yo no tengo contexto donde voy a aplicar. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué técnica o instrumento usted eligió? Porque estas técnicas y estos instrumentos podrían hacerse virtuales. Si se trata de un cuestionario, usted podría hacerlo virtual a través de un formulario y bueno, pues lo envía a diferentes personas, ¿no? Si usted quiere hacer una entrevista, de repente podría programarse un Zoom con alguien para que desarrolle la entrevista. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es la manera en cómo podemos recolectar la información. Si queremos analizar algo, analizar un problema, es muy importante la información que nos dan los otros, porque si voy a poner solo lo que yo pienso, entonces no necesito hacer todo este proceso, directamente yo trabajara sobre mi opinión. En este caso lo que queremos es recolectar información de donde se pueda y del modo que se pueda. Ahora, si no pilla usted y le es imposible realizar una encuesta o una entrevista, tendría usted que desarrollar muchísimo y a profundidad el tema usted solo. Tendría que teorizar solo. Ahora, cuando hablamos de investigación, creo que lo que más entendemos es el instrumento. El instrumento es la hoja con los ítems. Eso es un instrumento. Un instrumento es un cuestionario. Un instrumento es una lista de cotejo. Un instrumento es un registro. Todo eso es un instrumento. Ahora, cuando se hace más complejo y yo necesito más interrelación con mi población, ya esto se convierte en una técnica. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuestionario, mi cuestionario es mi instrumento, pero si ese cuestionario yo lo aplico a otra persona directamente, eso ya se convierte en una técnica. Y la mayoría de los instrumentos van a estar relacionados con la técnica de la entrevista o la observación participante. Entonces, me imagino que eso ya lo han desarrollado en el módulo anterior. Ustedes tienen que haber ya elegido técnicas e instrumentos porque la problemática ya no la pueden cambiar. Entonces, eso es importante, ¿ya? Hasta ahí vemos que de acuerdo a nuestro objetivo general, vamos a tener pequeños objetivos específicos y cada objetivo específico yo le voy a poner una técnica o un instrumento. Si yo aplico la observación, esa es una técnica. Si yo aplico la entrevista, esa es una técnica. Ahora, si yo solamente voy a hacer que rellenen sin tener ese contacto directo, si voy a hacer un cuestionario, todo está relacionado con la técnica, ¿bien? Entonces, nuevamente, hago yo mi cuestionario, ese es mi instrumento.
pero ese cuestionario yo lo aplico y la técnica va a ser la entrevista. Ahora, yo quiero hacer una técnica observación. Entonces, ¿cuál va a ser mi instrumento? Una lista de cotejo, ¿no? Entonces, porque la observación tampoco no es ponerse en el lugar y ponerse a mirar, no, sino que yo tengo que determinar qué criterios de la realidad voy a ponerme a observar. Es por eso que es importante, si yo quiero hacer una observación, tengo que tener yo mi lista de cotejo, o no sé, mi registro anecdótico, no sé, diferentes instrumentos que me permitan trabajar la técnica, ¿bien? Algunos me han pasado sus trabajos y esto he visto que la mayoría ha utilizado. Pero vamos a ver cuáles son estas herramientas. Fíjense como les decía. Diseño de herramientas de investigación. Podemos trabajar con todas estas. Tenemos la entrevista. Hemos dicho que la entrevista es una técnica por excelencia. Nosotros podemos recolectar información sobre lo que nosotros queramos. En nuestro contexto podemos recolectar información sobre las personas, sobre creencias, sobre actitudes, o sobre lo que personas piensan sobre algo escrito, un texto, ¿no? Entonces, en mi entrevista yo puedo preguntar opiniones y percepciones a otras personas. Ahora, el cuestionario ya no viene a ser la técnica, sino que viene a ser el instrumento. Este instrumento que va a estar basado en preguntas sobre un tema, sobre un texto, ¿de acuerdo? A el problema que yo esté estudiando. Y la información que me den las personas que respondan este cuestionario es que yo voy a analizar y tratar de interpretar. Ahora, les decía también que pueden ustedes utilizar la observación participante. Esta observación participante también es una técnica que es muy importante, que la hemos utilizado los maestros siempre, y es participante porque nosotros estamos incluidos trabajando con esa población que estamos estudiando. Y es una observación participante porque si yo quiero analizar la problemática del uso de los medios tecnológicos en mi unidad educativa, pues yo formo parte de esa unidad educativa. Entonces, es participante. Ahora, si usted tendría que analizar esta problemática en una unidad educativa donde usted no forma parte de esta unidad educativa y no se mezcla tampoco con el contexto, entonces sería observación no participante. Ahora, los instrumentos vienen a ser el diario del investigador. Eso le permite que usted recolecte información, observación, reflexión, interpretación de los hechos que suceden en la realidad. Luego aquí han puesto también 3 técnicas. La guía para el análisis de documentos nos sirve porque también nosotros vamos al contexto y vamos a revisar. De repente yo no quiero hacer una entrevista y para mí es más conveniente ir a la dirección de la unidad educativa y, bueno, hacer que de un curso me muestren el RUDE, y en el RUDE yo reviso y ahí me fijo que mis estudiantes no tienen conexión al internet. Entonces, me sirve mucho ese análisis de documentos. Entonces, no es necesario ya que yo me ponga a hacer una encuesta, porque ya con el análisis de documentos yo ya puedo analizar la situación y generar un resultado, ¿no? Generar ya una idea clara sobre un problema. Aquí pusieron el cuchicheo como una técnica, tal vez una herramienta, no lo sé. Pero bueno, si le explicaron que podían utilizar esto, claro que también está admitido que lo sea. Pero yo preferiría que hubieran trabajado sobre esto, porque ya los instrumentos ustedes ya los han realizado y en esta semana 1 lo único que tienen que hacer es aplicar estos instrumentos. Ahora, no es necesario que ustedes trabajen otras cosas más para que vayamos trabajando el proceso. Hasta ahí
una idea de lo que ustedes tienen que realizar. Ahora voy a buscar las orientaciones didácticas de la semana 1. Bien. Vámonos a las orientaciones didácticas para el artículo académico, que es el producto de formación. Varios me estaban realizando algunas preguntas y bueno, yo he tratado de responderlas aquí en esta primera parte. En el módulo 4, usted eligió un problema, ha realizado el análisis de un contexto, ha elegido un título. Esa problemática es la misma. No puede usted cambiar de problemática, porque eso significaría que usted estuviera en lo incierto. No va a saber si su contextualización está bien, no va a saber si sus objetivos están bien. Eso usted tuvo que verlo en el módulo 4 y ahí su docente tuvo que hacerle las correcciones necesarias. ¿Bien? Ahora, muy importante, cada semana usted tiene que ir progresando sobre el mismo trabajo. No puede tener un trabajo la primera semana y de repente apareció con otro trabajo la segunda semana, indicando de que no le gustó trabajar ese problema o que mejor otro. No, eso no se debe hacer, no se puede ver. ¿Por qué? Porque el progreso semanal es una forma de verificar la propiedad del trabajo, es decir, que el trabajo sea de usted. Paso a paso vamos a ir viendo los progresos que tiene cada participante, por tanto no puede cambiar usted de trabajo. Tiene que ser una continuidad su trabajo. Ahora, solo para que lo sepa, una vez que usted presente la aplicación de estos trabajos y ya tenga usted que escribir sus conclusiones, su trabajo y la originalidad de su redacción va a ser corregida por diferentes programas informáticos, en donde usted, para que su trabajo sea aceptado, necesita solamente el 20% de similitud con trabajos que hay en internet, y esos trabajos deben estar sustentados con su referencia. Recuerden que ustedes también han trabajado en un módulo, el formato APA, por lo tanto saben cómo en Word realizar las citas correspondientes según formato APA. Entonces, esto es una recomendación para más adelante. Cuando usted tiene que escribir, ya tiene que redactar su trabajo, ese trabajo tiene que ser propio. Y claro que uno no escribe sobre la nada, uno escribe sobre la información que ya otros autores han dado sobre una problemática relacionada con la nuestra. Pero esa información que usted saque de un artículo, de un libro, de una revista, de un sitio, no lo sé, tiene que estar referenciada. Ahora, el instrumento que usted ha desarrollado, por ejemplo, se ha desarrollado una entrevista, es decir, ha desarrollado un cuestionario para aplicar una entrevista, no tiene un mínimo de ítems. No le dice tiene que ser una pregunta, 2 preguntas, ni tampoco que no tiene que ser 10. Pero usted tiene que considerar que si hace una entrevista, no tienen que ser muchas las preguntas, o si hace una encuesta, también las preguntas no deben exagerarse en cantidad, porque la otra persona se cansa y ya responde al azar, ya no va a pensar correctamente, o ya no va, la información que vamos a recolectar de esta persona ya no va a ser fidedigna. Entonces, los instrumentos no tienen un mínimo de ítems, pero se recomienda de que no sean muchísimos para no cansar a la persona que nos va a brindar la información. Ahora, de repente si usted no tiene población, porque no está ejerciendo, pongámosle, está en 5º año, o ahorita está sin función, la problemática que usted ha elegido
la están vivenciando otros maestros. Entonces, de repente usted podría buscar esa información, no en una unidad educativa, pero sí pudiera preguntarle a los maestros, ¿no? De repente nosotros no estamos trabajando, pero conocemos a muchos maestros. Podríamos realizarle una entrevista, una encuesta, no sé, a estos maestros. Y además, usted podría enriquecer la información que consiga de estos maestros en ejercicio, puede enriquecerlo con su propia experiencia para poder redactar su trabajo, ¿bien? Aunque ahora solamente estamos en la etapa de aplicar nuestros instrumentos. A ver, leamos las consignas de esta semana para orientarlos un poquito mejor. Lo que usted tiene que hacer es, en el módulo 4, usted ya eligió instrumentos para recoger información o recolectar información. Ahora, lo único que tiene que hacer ahora es aplicar. Nada más. Solo tiene usted que aplicar. Por ejemplo, usted diseñó un cuestionario para aplicar una entrevista. Bien. Entonces usted va a realizar un pequeño informe de la aplicación. Es decir, usted va a decir, yo, profesor tanto, he utilizado la técnica de la entrevista. Para ello, voy a aplicar un cuestionario de 10 preguntas. Entonces, se va a aplicar, o se aplicó en este caso, porque ya es de aplicación, se aplicó a, no sé, 15 profesores de la unidad educativa, tanto. Y saca una foto, o ahí lo anexa, esa entrevista. Y la entrevista con las respuestas que ha conseguido, ¿no? O de repente va a ser una observación participante, entonces usted escribirá el día tanto, a tal hora, en la unidad educativa, he realizado una observación participante, ¿no? Donde se ha observado tal y tal cosa. Anexa ahí su lista de, no sé, de cotejo o su guía de observación. Entonces, de esa manera, usted está dando un pequeño informe de qué instrumentos ha aplicado, cómo lo ha aplicado, y va a tener su respaldo, porque ahí va a estar la entrevista, ahí va a estar, no sé, las pruebas de cualquier instrumento que usted haya aplicado. Bien, como les decía, podría ser el caso de que la encuesta que quiera realizar la haga a través de formularios y la envíe a la población necesaria. En ese caso usted tendrá que decir, ¿no? Ya que no se pudo tener contacto directo con los profesores, se procedió a elaborar una encuesta utilizando Google Formularios, y entonces me manda una captura de las preguntas que hizo y una captura de su Excel en donde se ve las respuestas de las personas. Entonces esa va a ser una prueba de que usted ha aplicado sus instrumentos. ¿Y cómo lo tiene que presentar? Solamente lo tiene que presentar en un PDF, ya sabe cómo lo debe nombrar, su nombre, su apellido, semana 1, actividad 2. Y este PDF lo debe de subir a la plataforma. Entonces, este PDF debe tener un pequeño informe de qué instrumentos, cuándo, cómo y dónde ha aplicado, y la clave está en las fotitos o capturas que usted pueda poner que sean realmente evidencia de la aplicación de estos instrumentos. Y por solamente eso, usted ya va a obtener los 100 puntos de la semana número 1. ¿Por qué? Porque el criterio de evaluación solamente está en mostrar las evidencias de la aplicación de su instrumento, ¿ya? Y para eso
para la elaboración de su instrumento, usted necesariamente debió revisar el protocolo para la elaboración y presentación del producto académico. Ustedes lo encuentran, el protocolo para la elaboración, también en la plataforma. Se encuentra en la plataforma ahí las orientaciones generales que le van a permitir a usted revisar y entender un poquito más sobre este trabajo. Bien, entonces, la reunión se va a cortar, se va a generar el video y en unos 10 minutitos, o yo les voy a avisar por el chat, volvemos a ingresar y esta vez ya para responder todas sus dudas y les voy a hacer un ejemplito de cómo de un objetivo específico voy a sacar la pregunta para mi cuestionario que yo pueda aplicar para una entrevista. Bien.